Bueno, habíamos hecho la introducción el miércoles pasado con el pequeño esquema de qué es una iglesia centrípeta y qué es una iglesia centrífuga, ¿sí? De acuerdo al esquema que tenemos acá en el pizarrón, ¿cuál es la iglesia que bíblicamente somos mandados a hacer? ¿Centrífuga o centrípeta? ¿Qué significa centrífuga? Hacia afuera. ¿Qué es centrípeta? Hacia el centro, ¿sí? Entonces, no podemos decir aquella está mal y esta está bien porque ambas tienen su potencial, ¿sí? Porque ¿qué hacemos con las almas que ganamos afuera? Hay que disipularlas, hay que llevarla adentro y empezar el proceso de discipulado, de crecimiento espiritual, y eso es muy importante hacerlo. Pero ahora estamos en la etapa de evangelizar. Una vez que aprendamos toda esta parte, vamos a ir a la parte de cómo discipular a los recién nacidos, que esta es la parte ya de la dedicación paternal, vendría a ser así, de poder criar a esa nueva alma, formarla, educarla y llevarla al crecimiento con la palabra del Señor. Entonces lo importante de destacar hoy, la clase de hoy se llama Perdiendo el miedo para evangelizar, ¿sí? ¿Quién tiene miedo de evangelizar? De los que están acá, con sinceridad, ¿sí? Bueno. Chucho, un julepe, un santo julepe, ¿eh? Bueno, pero entendemos por miedo a propias restricciones que podemos tener nosotros, ¿sí? Porque vamos a desarrollar algunas de esas. Lo que sí no es un terror, aunque en algunos casos el miedo o el terror va a ser lo que va a predominar si llega a haber una persecución contra la iglesia. Y si te están por meter preso por causa de la palabra, o si te quieren matar por causa de la palabra, ¿cuál va a ser la decisión? Y muchos han negado a Cristo. Entonces, no está mal y no está desacertado hablar del miedo o del temor a evangelizar, porque el miedo y el temor forman parte de nuestra naturaleza. Todos tenemos miedo a algo, tal vez uno más que otro. Si alguno preguntara, tiene miedo a la araña, otro a la cucaracha, otro tiene miedo al viento, otro tiene miedo a los truenos, a los rayos, qué sé yo. Hay distintas clases de expresiones que se transforman en miedo, en temor, y como dijo alguno, el miedo paraliza, el miedo hace esto, ¿no? Me acuerdo ahora, ya no le tengo miedo, pero yo no sabía por qué le tenía tanto miedo a los perros. Yo vi un perro y me paralizaba. Pero después, cuando ya era más grande, mi papá y mi mamá me contaron que cuando yo tenía 2 años, esos perros bulldog, esos cara chata, que son feos, pero son los más buenitos que hay, nunca van a hacer daño esos perritos, se me paró acá, con la cara acá, y me pasó la lengua, entonces yo gritaba aterrado como si era el monstruo más feo, ¿no? Nunca me hizo nada ese perro, pero yo ya había creado en mí una expresión de temor que se fugaba y me paralizaba, y si veía un perro me alejaba. Entonces, ¿cómo es que se va el temor? Enfrentando esa situación. Es la forma más correcta de hacerlo, ¿sí? Entonces, perder el miedo es tratar de empezar a enfrentar lo que me causa miedo. Pero con respecto a la evangelización, tiene un trasfondo tal vez mucho más elevado porque no se trata de algo natural, sino algo sobrenatural, la cual tenemos muchas veces muchos riesgos de, al no entender lo que es la evangelización, a no entender lo que es la misión que tenemos que cumplir, o tal vez a hacerla de una forma desordenada, equivocada, se puede llevar adelante esta escena de temor, de miedo, y por ende la postergación a esa área de mi vida cristiana de evangelizar. Por eso es que hay 2 factores en la vida de un cristiano que siempre queda en deuda, siempre queda como algo inconcluso. Uno es la evangelización y otro es la oración. Cuando se dice hay reunión de oración, siempre vienen poquitos. Cuando dice vamos a evangelizar, son poquitos. Y entonces, ¿cuáles son los motivos de que estas 2 cosas son las que muchas veces no resultan exitosas en la vida del cristiano? Bueno, tiene sus razones porque estas 2 acciones específicamente
se requiere de una espiritualidad al tono con la demanda. Orar y evangelizar no es una práctica normal o común para el hombre caído, sino que tiene que sí o sí la asistencia y la ayuda del poder del Espíritu Santo. Entonces, si hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, pues entonces sería ridículo de que no usemos ese poder para lo que tenemos que hacer y dejándonos llevar tal vez por las emociones temporales humanas, como el miedo o el temor a hablar, ¿no? Entonces, le voy a pedir que alguno, hoy tengo otros textos para que me vayan ayudando todos, ¿no? Pero vamos a ir a Mateo capítulo 28 y vamos a recordar la gran comisión. El que tenga para leerlo, Mateo 28, del versículo 16 al 20. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Esta es la gran comisión. Todos sabemos que debemos hacer esto. Es nuestra tarea evangelizar. Y mucho más porque comienza el versículo 16 diciendo, Jesús les había ordenado. Todo lo que está seguidamente está hablando de un orden. Tienen acá adelante si quieren, no acá, como gusten, ¿sí? Acá la par de la hermana Catalina también. Bien. Entonces, ¿qué encontramos? Que esta es la gran comisión, es la tarea que tenemos que llevar adelante, que cumplir. Sin embargo, para muchos cristianos, el miedo o el temor a evangelizar es una realidad paralizante. Por eso es que al tener este desafío y al no saber cómo hacerlo, se ha inventado muchas formas de evangelizar como para que sea más ameno, ¿sí? Y el punto acá es que evangelizar es hablar, proclamar, es usar la voz para anunciar el mensaje de salvación. ¿Por qué cosa se ha sustituido la evangelización bíblica por causa del miedo paralizante, por causa del temor o tal vez de la inseguridad que significa enfrentar una sociedad pecadora? ¿Por qué cosa se ha reemplazado? Por ejemplo, ¿cómo se evangeliza hoy en día? Una obra de teatro, mimos, exactamente, ¿sí? Cantando, estrategias distintas con globos, con pintura, con murgas, con zancos altos allí disfrazados de payaso, con títeres, testimonios muy emotivos. En fin, hay muchas formas, con festivales de música, festivales de rock cristiano, campeonatos de fútbol, pijamada. Mire, hoy hay de todo. Cuando hablamos de creatividad para evangelizar, hay muchas cosas. Pero, ¿por qué causa sucede eso? ¿Y por qué no es simplemente decir a la persona lo que el Señor nos manda a decir? Por causa del temor, por causa del miedo, por causa de la inseguridad. Y algunos de los puntos que vamos a ver hoy, por ejemplo, es el temor al rechazo, la falta de conocimiento, la incomodidad social, el sentirnos inferiores que otros, la presión cultural, entre otras cosas que pueden haber. Así que lo que vamos a tratar de ver hoy, vamos a ver una parte, y el próximo miércoles la parte práctica de esto, de cómo vencer el temor. Vamos a analizar un poquito este punto
de por qué nos causa temor evangelizar. Y es importante resaltarlo. Y vamos a ver, primeramente, es el temor al rechazo. Muchos cristianos sienten miedo de ser rechazados por compartir su fe. Esto comienza desde la casa propia. Si yo tengo miembros de mi familia que no son cristianos, seguramente ya habrán visto cómo es el descargo contra esa persona, ese hermano que es cristiano y quiere decir algo, o escuchar música cristiana, o dar gracias en la comida, ¿no? Seguramente los que están acá y tienen esa experiencia ya saben de que una de las cosas que pasan es sentirse rechazado, sentirse ajeno. Entonces, ese temor está enraizado en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a todos seres sociables. Si hay algo que al ser humano no le gusta es quedar fuera de la sociedad, ¿sí? Hay personas que dicen, yo amo la soledad. Y es probable que sienta un apego a la soledad, pero en realidad es contra el diseño de Dios, porque Dios lo que hizo es justamente crear al hombre y que después que todo lo que hizo perfecto, Dios dijo que algo no era bueno. ¿Qué dijo? Que el hombre esté solo. No era buena la soledad del hombre. Entonces, la compañía de su mujer es justamente para enfatizar que la soledad no es lo mejor y no es un diseño de Dios. Y si quieren agregarle, Dios creó al hombre y del hombre a su mujer y les dio la tarea de ¿qué? De llenar la tierra de hijos. Entonces, lo que podemos ver nosotros acá es que la naturaleza humana es sociable. Todos nosotros necesitamos integrar la sociedad. Y la sociedad es un conjunto de pequeñas sociedades, comenzando por la familia, siguiendo por el ámbito en el cual nos movemos diariamente por hábitos, ya sea, en el caso nuestro, la iglesia, también puede ser el centro vecinal, el club, el gimnasio, la escuela, el instituto, el trabajo, donde vos relacionás todo el tiempo, ese es tu núcleo social, la cual te relacionás. Pero todo parece ir en camino, todo parece ir bien, viento en popa, color de rosa, ¿hasta qué? Hasta que decís que sos un hijo de Dios. Hasta que vos te ves movido para hablar del Evangelio, o para dar gracias, o para simplemente nombrar el nombre Jesucristo. Es suficiente para que algo ocurra en todo ese entorno social que vos tenés. Lisa y llanamente puede pasar que seas el centro de la agresión de todos. Hoy se conoce como el bullying, pero pasa a ser como el centro de péguele al tonto, como el que cargue todas las tintas contra él. Sean ustedes unas personas rechazadas, no incluidas. Si hacen una juntada para un asado, no te invitan. O si te invitan y vos llegás, ahí viene el aleluya, ahí viene el santo, no digamos nada, ¿sí? Esa sensación de rechazo está en el círculo íntimo que nosotros nos movemos. Cuanto más cuando uno va a salir a evangelizar y va a enfrentarse a una sociedad caída, pecadora, cruel, instigada por Satanás para levantarse contra de la iglesia, cuánto más no vamos a experimentar esa sensación de rechazo. Entonces, como esto es natural, el poder no es natural. Para evangelizar el poder es sobrenatural. Si no, Jesús le hubiera dicho a sus discípulos cuando Él estaba por ascender al cielo, que apenas lo vean subirse, comiencen a evangelizar. Y Él, ¿qué les dijo? No se muevan de acá hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Porque cuando reciban al Espíritu Santo van a recibir ¿qué cosa? Poder. Y ahí está la diferencia. Y por eso es que es importante que nosotros podamos ver, identificar qué cosas me causa a mí el no evangelizar. Pregúntate, ¿es el temor al rechazo lo que te paraliza? La aceptación social es el anhelo natural. Por eso es que las redes sociales te invitan a entrar a una sensación de placer cuando en nuestras vidas las hormonas de la dopamina empieza a segregar cuando somos aceptados,
¿Qué es la dopamina? Es justamente un estímulo natural que nos produce placer, sensación de placer. Les doy un ejemplo. Si a usted le gusta ese plato preferido y le sirven ese plato que a usted le gusta mucho, esa sensación de placer que siente es dopamina, ¿sí? Todo lo que causa placer, ya sea estar con la persona que ama, compartir un bello lugar, un atardecer, tomar unos mates, mirar una película con alguien que ama, esa sensación de estar tranquilo, esa sensación de placer se llama dopamina. ¿Y qué hacen las redes sociales? Es que cuando alguien está posteando algo, alguien está haciendo algo, está siempre pendiente a ver si tiene el like, el me gusta. ¿Por qué? Porque eso genera en mí sensación de placer y a la vez adicción. Pero ¿qué pasa? Ustedes se pueden ver lo que usan redes sociales, que YouTube es el único que tiene el pulgar para abajo. Pero todas las demás redes sociales solamente tienen el pulgar para arriba o el corazoncito de la aceptación. Pero cuando alguien escribe un comentario a tu posteo que es malo, que es ofensivo o te descalifica, la reacción natural de esa persona es enojarse, es deprimirse y hasta bloquearlo y hasta si quiere sale de todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque el rechazo naturalmente genera angustia. Entonces, estamos en un mundo donde el Señor nos dice, vayan, y cuando ustedes vayan con el mensaje que yo les voy a dar, los van a rechazar. Los van a odiar, los van a perseguir, los van a encarcelar, y si pueden, los van a matar. ¿Quién dice amén? No se puede naturalmente hacer algo cuando nuestra naturaleza dice todo lo contrario. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles, que lo vamos a ver después, Pedro, antes de pararse a dar el discurso el día de Pentecostés, resalta, y cada vez que Pedro iba a hablar del Evangelio, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y dijo estas palabras. La clave está en el poder de Dios. Ahora, ¿esto nos debe tomar por sorpresa el rechazo? No. ¿Qué dice Juan 15, 18? ¿Quién lo tiene? Todos esos textos, téngalos ya con el dedo marcado. ¿Qué dice Juan? Eso lo dijo Jesús. Deben saber que si el mundo los aborrece, los odia, los maltrata, los persigue, los escupe, los difama, póngale todo eso lo que entra en ese texto, Jesús dice, sepan que a mí me han hecho antes que ustedes. ¿Consuela saber o no? Claro, porque nosotros somos representantes del reino de Jesucristo, embajadores de su reino, y nos identificamos con Él. Cristo es mi Señor, por eso yo soy cristiano, seguidor de mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que vemos es que el miedo a ser etiquetados como fanáticos, como locos, como intolerantes, como personas desquiciadas, como incluso anticuados, porque hoy la religión es una expresión anticuada. Eso ya está claramente etiquetado así. Entonces, para nosotros decir, o el mundo decir que nosotros vamos a la iglesia a reunirnos con la Biblia, a cantar, a adorar, eso es viejo ya. Pasado de moda, ¿sí? Entonces, estamos ahora identificando por qué son las causas de que tal vez a vos, hermano o hermana, te cuesta predicar el Evangelio. El temor al rechazo. Ya después vamos a ver nosotros cómo contrarrestar esto, que lo vamos a seguir el miércoles que viene. Ya saben que esto es paciencia, paciencia. Número 2, la falta de conocimiento. Ese es un punto muy importante para tener en cuenta, porque el miedo también se da a no saber qué decir. Ustedes saben que a veces nos puede tocar, me ha pasado a mí, evangelizar a un agnóstico. Y una persona preparada con el agnóstico o el que practica la cienciología, nunca me sale la palabra, ¿sí? Cienciología. No son personas que no están preparadas, o como los testigos de Jehová. Ellos tienen su argumento estudiado de memoria.
Y a veces los creyentes simplemente van a evangelizar con Juan 3:16 y un Romanos 3:23 por ahí, y punto suspensivo. Entonces la falta de conocimiento de la palabra para muchos es un gran impedimento y es un freno que le produce temor y no lo pueden hacer. Entonces la razón del miedo es la inseguridad en cuanto al conocimiento bíblico. Mientras muchos creyentes temen no saber qué responder a preguntas difíciles o cuándo defender su fe ante una posible confrontación, es entonces que muchos desisten de la tarea de evangelizar. Tuve la experiencia ya hace varios años cuando estábamos allí en la calle Jujuy, entre San Lorenzo y Piedra. A la vuelta, sobre calle Piedra, hay una pequeña sinagoga judía. No sé si lo ubican. Y allí tuve la oportunidad casualmente de hablar con un rabino, no me acuerdo el nombre, bueno, no te acuerdas, un rabino conocido de allí, la cual empatizamos y empezamos a hablar, y a veces teníamos largas charlas sobre la palabra. Y una de las cosas que él decía es que le gustaba hablar conmigo porque yo le hablaba de la Escritura sin forzarlo a cambiar. Y eso me resaltó, me llamó la atención porque nosotros cometemos el error de querer demostrarle cuánta bibliología está encerrada en nuestra cabeza y cuántos textos le podemos pasar por la cara así. Y no se trata de eso. La palabra nos enseña que debemos tener nosotros suficiente conocimiento para saber responder al que exige evidencia, al que exige defender la fe. Por eso es que nosotros vemos en la ilustración de la armadura de Dios cuál es el arma que se anuncia o se dice allí. La espada. ¿Cómo es la espada? ¿Era una espada larga o era una pequeña daga? Era una pequeña daga el que usaba el soldado. ¿Por qué no usaba una espada larga? Porque la espada larga es para confrontación en combate a distancia. Pero las dagas que ellos tenían era preparado para cuando estaban los presos y había alguna revuelta, no iba a tener el espacio y la distancia para herir a la otra persona. Entonces una daga pequeña que es muy filosa, cortante de 2 filos, es suficiente para neutralizar justamente al reo. Es lo que Pablo estaba viendo. Por lo tanto, la espada no es una espada de ataque, es una espada de defensa. Nosotros no tenemos que andar buscando personas para que le mostremos todos los textos bíblicos que sabemos con el simple hecho de demostrar conocimiento, sino entender que nosotros debemos estar bien formados bíblicamente con la palabra para saber presentar defensa en el argumento de la fe. Entonces, muchos tienen miedo de responder a preguntas difíciles que le pueden hacer, y por eso es que la falta de preparación teológica o incluso apologética, porque la apologética es una doctrina que apunta a cómo responder las preguntas que exigen veredicto, como el libro de Dobson. Evidencias que exigen un veredicto. ¿No han leído? ¿Lo han leído alguno de ustedes? Es muy lindo libro de apologética y hay muchos libros de apologética. Pero otra vez, es cómo tener argumentos para responder en el caso que sea necesario. En este taller más adelante vamos a ver algunos pequeños tips de cómo poder evangelizar a un testigo de Jehová, a un católico, a un mormón, a un gnóstico, ¿sí? Como para tener argumentos. Pero ¿saben cuál es la forma más exacta de conocer y transmitir la verdad? Es conociendo la verdad. Es lo mismo que hacen los que son detectores de billetes falsos. No andan estudiando la cantidad de billetes falsos que hay, sino que conocen a la perfección el original. Y apenas ven algo de otro billete y no es como lo conocen del original, dice eso es falso. Entonces la idea es más conocer la palabra que conocer todas las demás sectas y denominaciones que puedan haber para entonces recién responderle. ¿Por qué? Porque tiene algo la palabra. Vamos a ver el texto, 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo?
resalte o subraye eso en su Biblia, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad, debo conocer la palabra de verdad. Y conocer la palabra en su texto y con su contexto. Porque a veces nosotros sacamos del texto a la palabra de su contexto y hacemos decir algo que no dice. Como el ejemplo de la mala forma de evangelizar, de que Dios está afuera de tu corazón y que dentro de tu corazón hay un picaporte que tiene por el lado de adentro y que el Señor está llamando y abrir la puerta de tu corazón. ¿De dónde sale toda esa imaginación? De Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Pero no está haciendo ninguna referencia en el contexto de la evangelización, sino es una demanda a una iglesia que se había olvidado de Jesús, que tenía todo menos a Cristo. Él estaba afuera. Entonces, si nosotros usamos texto fuera de contexto, vamos a tener muchos conflictos, muchos problemas. Entonces, lo que tenemos que ver es que la falta de conocimiento también es un problema para la evangelización. Ya tenemos 2 puntos acá. ¿Cuál de los dos dice, yo ya le voy pegando a estos dos? Algunos dicen, a mí me da temor al rechazo y también me da miedo a hablar porque no sé qué decir. ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos bien. Porque ¿cuál es la idea? Corregir lo que está mal. Bien, el punto 3 es miedo a la incomodidad social. Ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad que es una olla a presión. Hoy es un día donde Argentina está con una presión social nuevamente porque todas las cámaras están puestas en el Congreso de la Nación y hay una tensión política que es tan farisaica, es tan usada políticamente que se transforma en algo que la gente no cree o se descree o que no vive esa realidad. Lo que vemos nosotros es que si ese nivel de presión política puede mover a un gobierno, la presión social puede mover a un cristiano o a una iglesia que no esté preparado y que no esté firme y no esté lleno del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa si nosotros justo salimos a evangelizar a la Plaza Independencia y nos encontramos de pronto con la marcha del orgullo gay? Ustedes saben, han presenciado en algún momento alguna de ese tipo de marcha, han caminado por ahí cerca por lo menos. Es altamente provocador, agresivo al 100%, y mucho más si te ven a vos que tenés algún tilde, simplemente apariencia de persona moralmente buena. Ni siquiera te digo religiosa, moralmente buena. Habrán visto cómo vandalizan a las propias catedrales católicas con insultos, con pintadas, con escupidas, con defecar, orinar y cuantas cosas más. Entonces, la presión social es un tema en el cual la iglesia debe saber que va a estar expuesta. Y está expuesta. La historia de la iglesia ha sido justamente enfrentar la presión social, y ese miedo no los tiene que paralizar, sino que tiene que llevarlo justamente a una expresión de total entrega al Señor. Porque es muy natural que lo que haga esa presión social es la provocación. Ya sea ese tipo de marchas, ya sea cualquier tipo de presión social que pueda haber, sea política, sea interreligiosa, sea lo que sea. Cualquier cosa que nosotros nos presentemos como luz en medio de la oscuridad va a ser un motivo para atacar. Entonces, la sociedad pluralista que vivimos, una sociedad, casi digo suciedad, una sociedad que tiene distintas aristas espirituales en la cual se manifiesta, y no hablo de la espiritualidad divina, sino diabólica, que puede ser visto claramente como una invasión a su privacidad cuando alguien abre la Biblia o abre su boca para hablar de Jesucristo. La reacción inmediata es la violencia, el insulto, la descalificación. Y una sociedad que se manifiesta así genera justamente temor y tensión, y que trae incomodidades incluso a los creyentes que quieren cumplir con esta tarea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llevar adelante el Evangelio bíblicamente? Es sabiendo que Jesús
nos envió como ovejas en medio de ¿qué? De conejitos, de lobos salvajes, rapaces. O sea, fíjense ustedes cómo Jesús nunca guardó ningún detalle de a lo que se enfrenta la iglesia. Así que, mis hermanos, vemos nosotros el ejemplo de esta presión social, ya sea por el aspecto religioso, ecuménico, político, sociológico, ideológico. La iglesia verdadera que tiene un mensaje va a ser siempre atacada. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Agradecidos porque enseñaban? No. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. ¿Qué pasó al día siguiente? Se reunieron en Jerusalén gobernadores de los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todo lo que estaban en la familia de los sumos sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué cúpula!, ¿no? Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, subraya eso porque siempre que hay que hablar de parte de Dios, hay que hacerlo lleno del Espíritu Santo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. A este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, y no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo. Todos estaban glorificando a Dios por lo que había hecho. ¿Qué vemos acá nosotros? Presión social. Presión social. Amenazas, intimidaciones. Y en la historia de la iglesia no solo hubo presión o amenazas, llegó un punto también de agresiones, encarcelados, apedreados. Por esa razón es que muchos hermanos tienen temor por la incomodidad social que pueden sentir. Pero, paréntesis, muchos tienen incomodidad social no solo por representar el nombre de Cristo, sino porque su testimonio y sus hechos no son dignos del Señor. Porque si en el colegio, en la facultad, en el trabajo sos el que mejor chiste verdes cuenta, ¿con qué autoridad te vas a parar a hablar del Señor? Y si justo va el pastor a tu trabajo a visitar, ¿qué está el hermano fulano de tal? ¿El qué? Y se entera porque pertenece al escuadrón del espionaje secreto de Jesucristo. Muchos no se dan a conocer. Entonces la incomodidad social es por el qué dirán,
es por el perder amigos, por el perder privilegios, por el perder méritos, incluso perder la familia, perder el matrimonio, por causa de Cristo. Ese es un punto también a tenerlo en cuenta, mis hermanos. Por algo vemos que resalta que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, porque es lo que va a respaldar el testimonio de la palabra del Señor. ¿Vamos bien? Sentimientos de insuficiencia personal, o sea, sentirnos inferiores. Hasta acá, ¿con cuántos puntos se va identificando? Temor al rechazo, falta de conocimiento bíblico, miedo a la incomodidad social o a la presión social, o a sentirse inferior que otros. Hay cristianos que se sienten inferiores, porque tienen la idea que nosotros somos lo que dicen comúnmente, a llorar a la iglesia. Pensamos que la iglesia es el último lugar, que es lo más bajo y más despreciado. Como que nosotros, bueno, nos tenemos que conformar con ser lo que somos acá dentro de cuatro paredes. Pues mis hermanos, está llena la Biblia de cómo los ojos de Dios se deleitan en mirar a su pueblo. Y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Él se inclina a la voz del clamor de sus hijos. Él es el que está en medio de su pueblo. Él es el que se regocija en la canción de su pueblo. Y Él cantará sobre nosotros y se regocija con amor. Hermanos, tenemos tantas cosas en la palabra que nos dice, ustedes son una nación especial. Son la mejor nación del mundo. Una nación santa. Ustedes son un pueblo comprado por precio, adquirido, pagado con alto precio, la sangre de Jesucristo. Por eso dice el famoso Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Compara, ¿no?, cómo es lo que sucede con el rocío, comparándola con la barba de Aarón. Pero dice que allí, cuando los hermanos están juntos en armonía, allí el Señor, ¿qué hace? Envía, ¿qué cosa? Bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. No hay un lugar en el universo donde el Señor se sienta más a gusto que con su iglesia. Por eso nos viene a buscar de nuevo. Por eso Él dijo, Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén. Porque somos inseparables con el Señor. Así que si la calificación de tu identidad depende de lo que dicen los demás, entonces estás frito, hermano. Porque lo que dice la palabra de Dios es lo que prevalece, ¿o no? Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanece para siempre. Y lo que Dios dice acerca de quién eres tú, mi hermano querido, tiene que llevarte a ser una persona que cree y que tiene identidad de que el Señor se deleita en vos. Ahora, eso lo puedes tener asumido, pero ¿qué pasa? Hay ejemplos bíblicos, como Jeremías capítulo 1, del 4 al 9, la cual vemos un llamamiento de Jeremías. ¿Qué le pasó a Jeremías? Algo parecido que le pasó a Moisés, algo parecido que le pasó a Gedeón. ¿Qué dice Jeremías capítulo 1, del 4 al 9? ¿Quién no quiere leer? Muchos se sienten no estar calificados para servir al Señor. Soy inmaduro, soy un niño. ¿Sí? ¿Cuál era el problema que resalta acá que tenía Jeremías? Según la respuesta que le da el Señor en el versículo 8. Lean allí, ¿qué dice el versículo 8? ¿Que era niño o no? ¿Qué le dice? No temas. ¿Qué es lo que tenía Jeremías? Miedo. Tenía temor. ¿La excusa cuál era? Soy niño y no sé qué voy a decir.
Como verán ustedes, tenemos miedo, tenemos inseguridad de lo que vamos a decir, ¿sí? Falta de conocimiento, y lo que tenía era inseguridad ante semejante presión que se iba a enfrentar él. Nada más y nada menos que denunciar el pecado. Jeremías se lo conoció con el apodo del profeta llorón, pero no por su cobardía, sino por el lamento que sentía al ver la ciudad entregada al pecado y los juicios que venían. Pero lo que nosotros podemos ver acá es que hay claramente una necesidad natural de expresar yo no puedo. Todo lo contrario que Satanás quiere hacer, llenarte de un falso orgullo, una falsa soberbia, que a veces lo decimos yo solo puedo. Ese contraste que vemos nosotros se va a dar de acuerdo a la expresión espiritual que me toque enfrentar. Cuando yo tengo que hacer algo de parte del Señor, no existe el yo puedo solo. Señor, yo no salgo de aquí si tu presencia no viene conmigo, dijo Moisés. Yo no voy a hacer nada, Señor, si no vienes conmigo. El yo, Señor, no puedo si no vienes conmigo es de un verdadero cristiano. El yo puedo solo, Señor, tranquilo, quédate tranquilo, confía en mí, Señor. Esa soberbia es la que Dios rechaza y lo resiste. Por eso es que nosotros vemos acá de que en este caso Jeremías expresa él como un lamento. Señor mío, he aquí, no sé hablar. No es que no sabía hablar, sino que estaba expresando de que no tengo palabras para decir lo que voy a decir. Porque ¿qué es lo que le da el Señor? Versículo 9, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces no es que no sabía hablar, sino que no tenía, era el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que voy a decir? Entonces, si el miedo o la inferioridad es encontrarme contra alguien que domina la elocuencia, la oratoria y que conoce de filosofía, conoce de historia, conoce de religión, conoce de divinidades, cuántas cosas más, y yo digo, ¿qué le voy a decir? Una de las cosas que muestra la eficacia que tuvo Jeremías está aquí en el versículo 8, porque le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Es exactamente lo mismo que Jesús dijo en la Gran Comisión. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es el mismo Señor, el mismo mensaje, es la misma encomendación. Somos enviados por Él para enseñar y para predicar de la palabra. Si ustedes leen a Gedeón también se van a encontrar con lo mismo. ¿Cuántas veces pidió pruebas si era o no era la voluntad de Dios para hacer lo que tenía que hacer? Lo podemos ver también con Moisés, cuando él también se excusaba de que no podía hacer esto. Pero lo que nosotros podemos ver, mis hermanos, es que eso de estar calificado para evangelizar, que afecta a muchos cristianos, y no solamente cristianos que asisten a una iglesia, muchos creen que solamente los que califican son los pastores, los líderes de la iglesia, que son los únicos que pueden hacer algo, y yo no. Y eso no es así, mis hermanos. Los pastores y los maestros están puestos en la iglesia para equipar a los santos, para edificar, como dice Efesios capítulo 1, capítulo 4, versículo 11 en adelante, a fin de edificarlos, de que lleguen a alcanzar la plenitud, la estatura del conocimiento de Cristo. Pero nosotros vemos que la iglesia es la que debe hacer la tarea, la iglesia es la que es encomendada. Por esa razón nosotros podemos ver, hermanos, que la obra sacerdotal es para todos los cristianos que hemos sido enviados con un mensaje. Por último, como un temor encontramos la presión cultural. La presión cultural. En el mundo moderno que nos toca vivir, muchos no creen en el cielo, ni creen en el infierno. Muchos dicen, acá está el cielo y acá está el infierno. Yo ya estoy viviendo un infierno, ¿a dónde más me voy a ir? ¿Sí? Peor si vivís con la suegra, dirían algunos. Pero fíjense ustedes. Pero fíjense ustedes que el concepto está justamente desdibujado en la cantidad de
maneras de pensar que existe en el mundo de hoy, el mundo moderno. La cultura predominante a menudo decisivamente está desvirtuada o no cree en la Biblia, no cree absolutamente en nada de lo que sea absoluto y cae en el invento justamente de hablar de todo es relativo, de que cada uno edifique y construye su propio destino y que la suerte ya está echada. Escuchó la expresión, mi moneda ya está en el aire girando, como diciendo, y que sea lo que sea, viven así. La presión cultural es un tema muy fuerte, y esto no es de ahora. Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles capítulo 17, no lo lean ahora, pero lean después en su casa, de cómo se enfrentó Pablo en el Areópago allí en Grecia, y tenía que hablar justamente de algo que eran amantes del saber, todo el mundo, la filosofía justamente es el deseo de aprender más. Y Pablo, entendiendo qué es lo que a ellos les gustaba, vio en todos sus altares la inscripción de un altar vacío que decía el Dios no conocido, y no tenía mejor idea Pablo que captar la atención de todo, porque se llenó el Areópago para escuchar lo que él tenía que decir, porque él dijo, muchachos, a ese Dios que ustedes no conocen, ese yo lo conozco y ese es el que yo predico. ¿Qué? Todos fueron a escuchar qué es lo que iba a decir Pablo, ¿no? Y él comenzó desde la creación, desde Génesis, comenzó a darle toda la enseñanza. Qué importante es ver que la presión cultural no es un impedimento, pero si un cristiano no está empapado de la cultura del reino, va a tener una desventaja con el choque de la cultura. Y es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la sociedad valora la tolerancia, ¿sí? Si alguien te pregunta, ¿qué opinás del aborto? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué opinás del matrimonio igualitario? ¿Cuál sería tu respuesta? Si tu respuesta es, bueno, mi opinión es esta, está mal tu opinión. Tú tienes que decir, yo no tengo una opinión, yo creo lo que la Escritura dice y Dios dice esto y yo lo creo. Cuando te pones en esa postura y proclamás esa postura, vos lo trasladás al que te interroga directamente cara a cara delante de Dios. Esa es sabiduría que nos da el Señor para enfrentar momentos de posición social. Porque no somos llamados a debatir de posturas o de pensamiento o de qué es lo que yo tengo en mi mente. Tristemente, se ve a muchos cristianos que utilizan mala manera la forma de evangelizar y para evitar todo ese tipo de rechazo de la sociedad, la presión social y cultural, están desvirtuando el evangelio de tal manera que lo único que hacen es maquillarlo y presentarlo como lo que haría un pescador con una carnada rica poniéndola, disfrazando el anzuelo. Y si ustedes ven el diseño de la pesca, no pescaban con anzuelos, sino con redes, ¿no es cierto? Porque se trata de tomar, no de engañar. Y la pesca con anzuelo es un engaño. Pero, ¿qué es lo que ve la tolerancia y el relativismo de esta sociedad? Que no va a tolerar que nosotros hablemos de que existe un solo nombre para ser salvo. Que no va a tolerar que existe un solo camino que nos conduce al Padre. Juan 14:6, ¿qué dice? Lo saben de memoria ya. Jesús les dijo, yo soy. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted ve la película El progreso del peregrino, qué linda esa escena, ¿no? Cuando querían llegar sin el bote, que llegaba al otro lado, ¿no? Había una forma de llegar. Pero tiene su profundidad. Entonces, cuando yo tengo que hablar del Evangelio, y ya eso lo vamos a ver más adelante, qué es el Evangelio, porque tengo que aprenderlo, vamos a encontrar que no hay otra forma más preciosa, eficaz y gloriosa que salvar al pecador, anunciando la verdad del Evangelio. Vamos rápido, ¿qué hora es? Son las 4, nos queda media hora más. Vamos a ver la resolución, vamos a ver nosotros las soluciones bíblicas para vencer el miedo. Hermanos, hay muchísimas y muchísimos textos, pero quiero resaltar estos.
y que es importante que lo podamos tener. Pero voy a resaltar, empezando desde el 6, y después me voy al 1, ¿no? Pero desde el 6 yo quiero resaltar esto, el poder de la oración. Porque el otro miércoles yo les voy a repartir a ustedes unas tarjetitas para que la tengan así como yo tengo este señalador acá en la Biblia, unas tarjetitas que usted hace un compromiso delante de Dios de orar por 5 personas. Por 5 personas. Y la va a tener allí. Y más adelante vamos a ver nosotros, ¿cómo se llama cuando te cuentan la película más adelante? Spoiler, ¿no? Y más adelante vamos a ver nosotros mi red de relaciones personales, ampliando un poco más, familiares, contactos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos y amigos, por lo menos uno de cada uno de esos, que pueden ser 5 de tu tarjetita, pero si no oramos por ellos, como Pablo decía que oremos por él para que sean abiertas las puertas para el Evangelio, estaremos nosotros dejando de hacer la gran comisión y haríamos la gran omisión, porque estamos sacando la C de Cristo, del poder del Señor. Entonces, toda potestad me ha sido dada, vayan, es con el poder de la oración. Vamos a ver el punto 1, confiando en la soberanía de Dios. La doctrina reformada, específicamente la doctrina reformada, subraya más que cualquier otra la soberanía absoluta de Dios en todas las cosas, incluyendo en la salvación. Yo tuve serios conflictos, aunque el camión de la soberanía de Dios me arrolló y no me dejó posibilidad de no abrazarla. Pero primero tuve serios conflictos porque uno lucha con este concepto de la soberanía de Dios, porque uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que algunas personas a las cuales yo amo no se salven si Dios no la escogió? Y una de las cosas que yo aprendí es saber que Dios nunca comete errores y que su soberanía es la expresión de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que mis hermanos, si la salvación es de Dios, pues la soberanía de Dios está expresada allí. Y acá sobradamente hemos enseñado cuántas veces acerca de la soberanía de Dios, del decreto de Dios, de la forma que Dios salva a alguien, eligiendo antes de la fundación del mundo los que van a ser salvos, entregándolos al Hijo para que el Hijo cuando venga, Él muera vicaria, penal y sustitutivamente por su pueblo que estaba en Él. Por eso Pablo dice que cuando Cristo murió nosotros hemos muerto con Él, cuando Cristo fue sepultado hemos sido sepultados, cuando Cristo resucitó hemos resucitado con Él, porque no es algo que sucede en el momento de nuestra vida. Si yo ahora recibo al Señor, si yo ahora le abro la puerta de mi corazón al Señor, si ahora mi nombrecito está escrito en el libro de la vida, ahora soy un hijo de Dios. No, mis hermanos, esto sucedió antes de la fundación del mundo, porque tenemos un Dios soberano. Así que mis hermanos, la soberanía de Dios nos ayuda a vencer el miedo, porque el apóstol Pablo declara en Efesios 1:11, ¿qué cosa? Que Él hace todas las cosas ¿cómo? Según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas como lo planificó. Nadie va a alterar eso. Nadie va a cambiar eso. Dios lo hace porque es así lo que lo glorifica más. Y esta soberanía nos da la confianza de éxito en nuestra evangelización. ¿Por qué? El hermano Oscar lo enseñó varias veces y ahora que estamos viendo la confesión de fe, me deleito en escuchar y repasar esto. Pero ¿cuántas veces hemos aprendido acerca de que el Señor salva a un pueblo que Él ha escogido y no perecerá ninguno? Nunca nadie, ningún escogido se va a morir sin ser salvado por el Señor. Nunca. Nunca. Y el mensaje del domingo del pastor Eduardo, póngale la frutilla en la torta. Pero la iglesia debe entender que nosotros no convertimos a nadie. Nosotros solamente hablamos, proclamamos. Les doy un ejemplo. Si yo me olvido el celular acá y yo me voy para acá
y comienza a sonar mi celular. ¿Todos ustedes lo escuchan, sí o no? Sí, pero ¿quién lo va a atender? Nadie. Hasta que yo digo, me están llamando a mí. Y yo atiendo el llamado. ¿Sí o no? El Evangelio es que todo el mundo escucha, pero va a atender a aquel a quien ha sido llamado. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a proclamar, yo soy el ringtone de Dios. Póngale como quiera, pero yo soy la voz sonora audible que anuncia el mensaje de salvación. ¿Quién va a responder al que Dios lo está llamando? ¿Se entendió eso? Entonces, mis hermanos, descomprimir esto nos ayuda a decir, no importa si yo no tengo éxito. Capaz que hay una cantidad de gente y nadie se compunge, nadie dice, qué pecador que soy, qué miserable. No importa eso. Es más, capaz que sí hay escogidos allí, pero nosotros no vemos ninguna reacción. Porque, ¿qué dice la palabra? Yo sembré, otro regó, pero el que va a dar el crecimiento es Dios. ¿Cuántos de ustedes han plantado alguna vez una semilla de un tomate o algo? ¿Han plantado alguna vez? ¿Vio lo que pasa? Usted pone y sale el árbol en el momento, lleno de fruto. No sale nada. Y pasan varios días y no pasa nada. Y después de un tiempo, ¡pic! Ya está. Ahora mi tarea es empezar a cuidar de que crezca y pueda fructificar. Sí. Claro. También, está bien. Hizo bien de abrirle. Claro. Eficazmente. Irresistiblemente. Claro. Exacto. Exactamente. Algunos pueden agendar su día y hora en que fue salvado, que sabe, fue el momento. Otros a lo mejor nos pasó así. A mí también pasó así. Yo siempre digo, estoy siendo salvado. Porque no sé, yo no tengo agendado en calendario diciendo cuándo yo... Porque si es por llorar y quemar un palito en el fogón de los campamentos, yo me he entregado cuántas veces al Señor, si es por eso. No significa nada, porque la emoción es muy fácil. Es más, si predicás el Evangelio y a él en la calle capaz que hay gente que llorando dice, yo quiero esa salvación, pero es pura emoción. Claro. Claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ya por cansancio. Por cansancio. Bueno, pero te salvó. Claro, es que es la forma, es que más bien nosotros estuvimos acostumbrados a hacer eso para que nosotros nos vayamos conformes, nos vayamos tranquilos, que ya está, ya hemos cumplido. No es así. Es como a veces hay iglesias que están acostumbradas que cuando termina el pastor de predicar, sí o sí tiene que pasar la gente adelante y algo tiene que pasar, si no es como que no pasó nada. Y no es así. Capaz que la obra la hace el Señor a la noche, mañana, porque es así. Pero muy buena la connotación. Efesios 2:10, Dios ya ha preparado a aquellos que van a ser alcanzados por el Evangelio, mis hermanos, y nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos, así que esto elimina la presión de sentir que debemos convencer nosotros a las personas. ¿Qué dice Efesios 2:10?
¿Cuáles son las buenas obras que el Señor nos ha creado para Él, nos ha salvado para Él? Ayudar a una viejita a cruzar la calle, sacar el perro del vecino que vaya a hacer la pía en la vereda. ¿Esas son las buenas obras? No, esas son nuestras buenas obras. Pero las que Él ha preparado de antemano para que nosotros hagamos, las buenas obras, es conducir por medio del Espíritu Santo al inconverso el mensaje de salvación, porque para eso nos ha salvado. Él nos ha enviado a nosotros para eso. Y por eso es que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y a veces se interpreta mal, entonces somos salvos por obras. No, es para buenas obras. Y la más grande buena obra que podemos hacer es llevar el Evangelio a los perdidos. Segundo, rápido, el poder del Espíritu Santo. Lo ha predicado el pastor Lázaro, lo hemos repetido muchas veces, pero no se puede salir eficazmente a evangelizar si no estamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien que lea esa cita, por favor, para recordar. Fíjense ustedes que es muy importante ver lo que hace referencia a Jesús acá. Pero quiero conectar con lo que dice Juan acerca de lo que Jesús también dijo acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo, vamos a leer el 16 primero. Dice, versículo 7, 16:7, Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo hará? El Espíritu Santo. Por eso a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo, que en vosotros va a hacer esto. Va a traer esta tarea. Ahora, si nosotros vemos lo que anuncia el Señor Jesús, dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Qué otra cosa Jesús dijo del Espíritu Santo? Capítulo 14 de Juan. Dice, lo leo para hacerlo más rápido. Versículo 17, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Mora con vosotros y estará en vosotros. Resalte esto, el Espíritu estará en. ¿Qué es en? Dentro. Capítulo 20 de Juan, cuando Jesús aparece a sus discípulos resucitado. Versículo 21, entonces Jesús le dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados serán remitidos, y a quienes se les retuvieren serán retenidos. ¿Qué estamos viendo acá? Que Jesús les da el Espíritu. Recibid, sopló sobre ellos. Y en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, allí nomás a la vuelta, encontramos esto, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué encontramos acá? Que el Espíritu Santo en la iglesia actúa de una forma tridimensional. Es con vosotros, es en vosotros, y es sobre vosotros. No tenemos poder para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra solamente con el Espíritu con nosotros. No tenemos poder solamente con el Espíritu en nosotros, porque en nosotros solamente actúa para la obra de la espiritual cristiana en transformación en nosotros. Pero la tarea de ir y predicar, Jesús dice, ey, no se vayan, falta algo. Cuando el Espíritu venga sobre vosotros. ¿Por qué sobre vosotros? ¿Alguno de ustedes está bajo algún jefe?
¿Tiene algún superior, director, jefe? ¿Alguien está con alguien por encima de usted? Acá en el Estado estamos bajo el gobernador, ¿sí? En la iglesia hay pastores que están en autoridad. Bueno, cuando alguien está sobre, quiere decir que tiene ¿qué? Autoridad. Autoridad. Si yo voy encomendado bajo esa autoridad, yo puedo hacer algo, ¿sí o no? ¿Por qué has hecho eso en el trabajo? El jefe me dijo. Arreglate con él. Entonces lo que vemos acá es que la iglesia está dotada de todo tipo de poder, porque Jesús lo dijo en la Gran Comisión. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto, id. Y lo que vemos nosotros con el Espíritu Santo es la aplicación. O sea, el Espíritu con nosotros es la presencia que nos trae el Evangelio a nosotros, el día que fuimos llamados, el día que fuimos regenerados. El Espíritu en nosotros es la vida de Cristo misma transformada por el Espíritu Santo en la obra. Es la vida espiritual que debemos vivir. Pero para evangelizar, muchos no se ponen bajo el poder del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es estar bajo el poder del Espíritu Santo. Y no eso para andar diciendo, Rambo, saca la bazuca, quema la rama seca, rica la masita, unta la manteca. No es para eso. No es para andar revolcándose. No tiene nada que ver. Lo que tiene que hacer el poder del Espíritu Santo es llevar el Evangelio eficazmente. ¿Por qué? Porque cuando Él venga y esté en vosotros, Él los convencerá al mundo de pecado. No somos nosotros. ¿Lo entiende? Entonces, si el Espíritu Santo obra en, con y sobre nosotros, acá hay poder, hermanos. Por eso es que necesitamos nosotros tener una vida de oración también. Rápido, el ejemplo de los apóstoles. Los primeros cristianos enfrentaron oposición, persecución, rechazo, pero continuaron evangelizando el Evangelio con valentía. Hechos 4:31, perdón. ¿Qué pasó cuando los amenazaron? Lo hemos leído en la introducción. ¿Qué dice el versículo 31? Eso es respuesta a la oración que comienza allí los hermanos, los apóstoles, juntamente con Pedro, pero dice el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo que hablen tu palabra mientras tú extiendes la mano, que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar empezó a temblar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la respuesta, pedían denuedo, entonces hablaban con denuedo. Lo que nosotros vemos acá es que es una respuesta, y el ejemplo es del apóstol Pablo. Si esa es la iglesia inicial, la iglesia temprana, la iglesia que comenzó, nosotros somos la misma iglesia de Jesucristo. El mismo Señor, el mismo poder, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra. Por lo tanto, mis hermanos, no nos va a dejar huérfanos. Solamente debemos tomar esta iniciativa. Y a pesar de las amenazas, los apóstoles no retrocedieron, dieron su vida como mártires. Y así todos los cristianos que han luchado por el Evangelio a través de la historia. Sus ejemplos nos enseñan que el miedo no debe ser una barrera para la misión. Si ellos pudieron enfrentar tales circunstancias con valentía, nosotros también podemos confiar en Dios para que nos dé valor para nuestra tarea. Porque apenas salgamos al campo misionero, Satanás va a estar allí esperando. Pero más poderoso es el Señor. La suficiencia de las Escrituras. El apóstol Pablo nos recuerda a Timoteo que la Escritura es suficiente. Leamos la cita. ¿Quién la tiene? Hasta ahí nomás. No necesitamos ser eruditos para compartir nuestra fe. La palabra de Dios es suficiente para guiar y para dar respuestas a los cuestionamientos más profundos del alma humana.
el hombre que quiere hacer preguntas profundas y difíciles de responder es porque quiere maquillar su dolor y su vacío. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente, ya vamos a ver cuando hablemos la técnica de poder charlar, es no dejarse capturar por la pregunta, sino yo llevarlo a él, a la respuesta de la salvación. En el sentido de que, qué buena pregunta, déjame que termine de decirte esto y ya te voy a responder. Déjalo de lado, pero vos siempre en la vía del tren para llegar al lugar que tenés que llegar. Les digo por experiencia, porque a veces yo empezaba predicando algo y terminaba, no sé, en Hare Krishna. ¿Por qué? Porque te va llevando y cosas, entonces vos querés responder lo que no tiene sentido. El poder del Espíritu Santo no te va a dejar de que te desvíes si esa persona es un eunuco, un etíope que necesita conocer la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dani. Bendiciones. Bien, vamos, ¿qué hora es? Sí, ya estamos en hora. Vamos a ver entonces la importancia de confiar en las Escrituras. ¿Qué debe hacer usted para confiar en las Escrituras? Conocer las Escrituras. Siempre doy el mismo ejemplo, pero alguna vez hay gente, hermanos nuevos, que a lo mejor nunca lo han escuchado, así que va a ser nuevo para usted. Pero una vez en un pueblito pequeño había un equipo de fútbol que no le ganaba a nadie. Estaba último de la última posición de la última división. Y un día llegó un entrenador, un nuevo director técnico, y le dio una charla técnica a ellos sentados, y él arriba de la pelota sentado le estaba hablando. Y llegó el primer partido, ganaron, ya fue una noticia en todo el pueblo. Segundo partido ganaron, tercer partido ganaron. Empezó a ser noticia en todo el pueblo de que estaban empezando a ganar, salieron campeones, ascendieron a la otra división, seguían ganando, ya la gente empezaba a llegar a la cancha. Y cuando llegó la prensa le preguntaron al director técnico qué es lo que hizo, cuál fue la charla técnica que le dijo para que los jugadores de ser unos maletas terminaran siendo ellos los campeones imbatibles. Le dijo muy simple, los senté y le dije, muchachos, esto que ven acá se llama pelota. Pareciera que es obvio, ¿no? Pero si un futbolista no sabe lo que es una pelota, nunca va a ganar. No puede ser un cristiano que se llame cristiano y no hable de Cristo, y no puede ser bíblico y no use la Biblia. Por eso es que nosotros debemos volver a la identidad de la palabra del Señor, de ser personas que usan bien la palabra de verdad, de creer en la palabra de Dios, que es el poder para transformar el alma del pecador. Y por esa razón, mis hermanos, la suficiencia de las Escrituras. No hace falta ni payaso, ni títere, ni zanco, ni murga, ni campeonato de fútbol, ni choripaneada, ni nada de eso. Solamente hable. Número 5, rápido. Recordar nuestra identidad en Cristo Jesús. El temor al rechazo nos disipa cuando recordamos nosotros la identidad que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se encarga de decir claramente en Romanos 8:37, ¿qué cosa? 8:37. Pero estaba bueno el versículo ese, ¿eh? No lo rechazamos, estaba bueno. Pero ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Identidad. Si nuestra aceptación y valor provienen de Dios y no de la opinión de la gente, de los hombres, el temor al rechazo pierde poder en contra de nosotros. Por lo tanto, no me importa nada de lo que digan de mí y lo demás. La opinión que a mí ya me gusta, el like que estaba buscando, ya te lo dio en Cristo Jesús, el Dios Padre Celestial para toda la eternidad. Así que mis hermanos, no importa cuántos te bloqueen, cuántos te bajen el pulgar o digan que sos inservible, lo valioso de esto es que tu nombre va a ser nombrado por el Señor con sus propios labios cuando diga, siervo fiel, ven y entra el gozo del Señor. Eso es lo más maravilloso. Por eso que tu identidad está en el Señor. Pero además Jesús mismo nos advierte que seremos perseguidos por causa de su nombre. ¿Qué dice Mateo 5, 11 y 12?
Amén. Es una promesa de recompensa eterna para aquellos que sufren por causa del Evangelio. Así que, mis hermanos, no es en vano. ¿Cuál es el poder de la iglesia para la evangelización? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene esa esencial gracia, ese poder del Señor para llevar el Evangelio y extender su gloria por todo el mundo. La iglesia está dotada de dones espirituales, dirigidas por el poder del Espíritu Santo. Tenemos el mandato, tenemos la palabra del Señor, solo debemos evangelizar, es cumplir nuestra tarea. Por eso es que nosotros, hermanos, como iglesia, no debemos sentirnos atemorizados ni acobardados para llevar adelante, porque tenemos el nombre más precioso que proclamar y pertenecemos a aquel reino majestuoso que nos salvó y compró nuestra vida con la sangre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a orar y después, si hay preguntas o comentarios, podemos charlar tranquilo. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu misericordia, por tu palabra que nos revela, nos enseña todas las cosas que debemos hacer, vivir, Señor, a través de este cumplimiento, esta obediencia, Señor, de llevar tu palabra, el Evangelio, a toda criatura, Señor. Gracias porque no nos dejaste solo, gracias porque nos has llenado de tu presencia. Tu Espíritu Santo está en nosotros, tu Espíritu Santo nos da poder. Ayúdanos simplemente a poder obedecer y a creerlo, Señor, dando los pasos necesarios para que tu nombre sea glorificado. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos presentes. Te alabamos, te bendecimos por Cristo Jesús. Amén.